Biblia para el tema de hoy. Hoy tenemos un tema bonito, hoy tenemos un tema precioso. Le voy a dar el tema ya mismo. ¿Listos? Nuestro tema de hoy: bendiciones, o mejor, beneficios y milagros de la oración. Beneficios y milagros de la oración. Beneficios y milagros de la oración. ¿Qué sucede cuando oramos? Cuando oramos suceden cosas maravillosas, suceden cosas espectaculares. Entonces, vamos a mirar los beneficios de la oración y voy a contar testimonios maravillosos por medio de la oración. Yo tengo hoy unos testimonios maravillosos acerca de la oración. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un predicador famosísimo. Él era el misionero Judson Taylor, muy usado por Dios en todo el mundo. Se han escrito libros, se han hecho noticias de Judson Taylor, el hombre que Dios transformó. Bueno, Judson Taylor no era, como dicen las abuelitas de hoy, una perita en dulce. Es un dicho latinoamericano. Dice, él no es una perita en dulce. Significa que es maloso. Significa que es una persona más bien un limón en ajenjo. Algo así. En lugar de una perita en dulce, un limón en vinagre. Judson Taylor. Pero él, antes de ser misionero, era un muchacho con muchos problemas, conflictos y dificultades. Pero ¿sabe lo que sucedió? Judson Taylor se convirtió a Cristo por las oraciones de su mamá. Le voy a contar algo. Él lo dice, escuche bien, voy a leer entre comillas el testimonio del gran misionero Judson Taylor. Él lo cuenta en sus propias palabras y dice lo siguiente. Oiga bien, poco podía imaginarme yo en aquel entonces lo que pasaba en el corazón de mi querida madre a miles de kilómetros de distancia. Aquella noche se levantó de la mesa con un intenso anhelo por la conversión de su hijo. Oiga, qué bonito esto. Entonces, si Judson Taylor no era una perita en dulce, su mamá sí estaba orando por él. Y sigue diciendo el misionero, ella sentía que estando ausente del hogar y sobrándole a ella tiempo, se le presentaba una oportunidad especial a solas para suplicar a Dios por la conversión de su hijo. Se fue a su dormitorio y cerró la puerta con llave, con la firme intención de no marcharse de aquel rincón hasta que no hubiesen sido contestadas sus oraciones. Hora tras hora, mi querida madre, mi amada mamá, estuvo suplicando por mí con todo detalle hasta que ya no podía orar más. Pero se sintió constreñida, convencida a alabar a Dios por lo que el Espíritu Santo le enseñó, que se había realizado ya la conversión de su único hijo. Así que Judson Taylor era hijo único, pero la mamá oraba y lloraba. Esto me hace pensar de cuántas madres oran por el hijo drogadicto. Hay algunas pobrecitas que saben que su hijo está en una banda criminal, que es un asaltante. Yo conozco casos de mamás que lloran y dicen, Dios, saca a mi hijito de esa banda de asaltantes. Lo pueden matar en cualquier momento, se va a ir al infierno, lo pueden dejar inválido, tal vez en una cárcel por 20 o 40 años. Y hay madres que oran así. Entonces Judson Taylor sigue contando lo que su mamá hizo. Cuando mi querida madre vino a casa a la noche siguiente, yo fui el primero en recibirla a la puerta. O sea, viajó todos esos kilómetros y fue a la casa de su hijo para visitarlo. Y fui el primero en decirle,
mami, tengo muy buenas noticias para darte. Casi puedo sentir los brazos de mi madre alrededor de mi cuello mientras me estrechaba contra su pecho y me decía: lo sé, hijito mío, me he venido gozando durante todo el viaje por las felices noticias que tú me vas a dar. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Mamá, ¿acaso Amelia ha quebrantado su promesa de guardar mi secreto? Ella me dijo que no se lo diría a nadie, pero mi mamá me aseguró que no había sido ninguna traición y ninguna fuente humana desde donde le había llegado la noticia, y me relató el pequeño incidente que ya he contado antes. O sea, le dijo todo lo que había estado orando. ¿Estarás de acuerdo en que sería realmente extraño que yo no creyese, le dijo la mamá, en el poder de la oración? Hijo, sabes, le dijo, que yo creo en el poder de la oración. Cuán grande es nuestra responsabilidad. Gracias a Dios. Y así se convirtió Judson Taylor al Señor Jesucristo. Ese es un pequeño testimonio. Pero bueno, beneficios y milagros de la oración. Ya les conté un milagro, la conversión de una persona. Beneficios, los beneficios de la oración. La oración es una muy buena salida para el estrés. Hay gente que dice: estoy estresado, cansado, o como dice la canción, cansado del camino. La bendición de la oración nos libera. Yo lo he aprendido. ¿Tiene usted un problema? ¿Están los cobradores a la puerta? ¿No sabe cómo resolver un problema o una situación? ¿Se siente enfermo, angustiado por algo que ha sucedido? La oración es la salida. Filipenses 4:6. Vamos a mirar allí en el Nuevo Testamento textos de la palabra de Dios que nos ayudan. Ay, qué bueno. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6 nos da una buena respuesta para la oración, o mejor, una buena respuesta para el estrés. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¡Qué maravilloso! Entonces, salida para el estrés. Hay gente que dice: para el estrés, dicen: me voy a un sauna, voy a ir al Turco esta semana, me voy a relajar en la piscina. Bueno, eso ayuda un poco para el cuerpo, pero déjeme decirle, para el alma no sirve que usted vaya al Turco, ni al sauna, ni a la piscina. El alma solamente se descansa en Dios, sobre todo cuando hay problemas. El Turco no le va a ayudar mucho a resolver un problema, pero la oración sí. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Quiere usted relax? ¿Quiere relax? ¿Quiere alivio? Vaya de rodillas, cuéntele el problema a Dios, póngase ahí y dígale: Señor, tengo este problema, en el nombre de Jesús, ayúdame a resolverlo, suple lo que necesito, o dame, Señor, la sabiduría y la inteligencia de cómo resolver este problema. Entonces, la oración es una salida. Por nada estéis afanosos. Pero el domingo próximo, que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias, recuerde que, a propósito, de paso le adelanto, dar gracias a Dios cuando no hemos recibido todavía nuestra petición es un acto de fe. O sea, la oración, en segundo lugar, se tiene que hacer con fe. Y miramos el Evangelio según San Juan, el capítulo 11 y el versículo 41, donde la Biblia nos dice que el Señor Jesús fue delante de la tumba de su amigo Lázaro, y la Biblia dice que olía hediondo porque ya tenía varios días de estar ahí
en la tumba. Y entonces él fue, se paró frente a la tumba y oró de la siguiente manera. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Uy, guau, qué tremenda oración. Quitaron la piedra, salió un olor hediondo. Su misma hermana dijo: hiede, porque ya es de varios días. Salió un olor fétido de la tumba cuando quitaron la piedra, que las tumbas las ponían en cuevas así, o hacían una especie de cuevas, y entonces salió el olor putrefacto, y él dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Mientras la gente con sus túnicas y mantos se tapaba la nariz, el Señor decía: gracias por haberme oído. Qué tremendo acto de fe. Un muerto cuyas carnes ya se habían podrido, y el Señor, antes de recibir el milagro, hizo una oración de fe. Qué cosa tan espectacular. Los tejidos podridos y a lo mejor aguzanados ya, de un momento a otro se renovaron, y sale Lázaro de la tumba. Tenemos que orar con fe. En este momento, por ejemplo, aquí está lloviendo, oímos la lluvia, ha llovido bastante, pero miren, les doy un testimonio de un pastor. Era lo contrario, una región donde hubo una sequía espantosa. Las cosechas se habían estado perdiendo. Los mismos cristianos de la iglesia habían sufrido pérdida porque una sequía tremenda. Sus animales estaban muriendo, las cosechas estaban marchitas y secas, y propusieron un culto de oración específicamente para que lloviera. Entonces el pastor dijo: sí, lo vamos a hacer, y proclamaron ese domingo día de clamor a Dios para que lloviera en toda la región y las cosechas volvieran a dar sus frutos. Cuando llegaron a la iglesia, el pastor se quedó mirándolos a todos y les dijo: listo, culto de oración para que llueva. Entonces se quedó mirando, caminó por entre los pasillos de la gente, fue a un lado y caminó por el centro y fue al otro lado y les dijo: pero ¿cuál es la fe de ustedes? Y la gente se quedó pasmada. Dijo: yo me doy cuenta que ustedes no tienen fe. Alguien preguntó: ¿por qué, pastor? Hemos venido a orar. Y dice: pero ¿dónde veo sus paraguas? No veo a nadie que ha traído una sola sombrilla. Ustedes han venido a Dios para que llueva, a pedir oración, pero no trajeron los paraguas. Dijo: veo que no tienen fe. Ah, tremenda lección. Cuando oremos debemos estar seguros de que Dios nos va a contestar. La Biblia dice: pida con fe, no dudando nada. ¿Qué nos dice Santiago? Abra su Biblia conmigo. Santiago capítulo 1 y el versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Sí, Santiago capítulo 1 y versículo 6. Anótelo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe. Si va a pedir lluvia, traiga paraguas. Entonces hay que pedir con fe. Pida con fe, no dudando nada. El que duda es como una onda del mar, no se sabe para dónde va de un lado a otro. Y el versículo 7 de Santiago 1 dice: no piense pues quien haga tal cosa que recibirá alguna cosa del Señor. Mi amado, si usted va a orar, hágalo con fe, arrodíllese, diga: Señor, te creo, Padre Celestial, amén. Usted recuerda el profeta en el Antiguo Testamento. Hubo dos profetas gemelos, Eliseo y Elías, no gemelos de cuerpo, sino de alma.
los milagros que hicieron fueron muy parecidos. Eliseo era discípulo de Elías y aprendió mucho de su maestro. Bien, la Biblia también nos dice que había una sequía terrible, y entonces dice la Biblia que Elías oró para que lloviese y mandó a su criado para ir a la colina a mirar si había señales de lluvia. Y vino el criado de Elías y dijo: Señor, no veo ninguna nube de lluvia, solamente veo en el horizonte, en medio del cielo azul, una nubecita, pero tan chiquitica que parece como la mano de una persona, de un hombre. Entonces Elías dijo: vayan, díganle al rey que se prepare, porque viene una gran tormenta. Y entonces los caminos en aquel entonces eran de tanta tierra, que cuando llovía los carros se enterraban en el lodo por la lluvia. Así le dijo: unce tu carro y desciende antes que caiga la lluvia, porque te vas a enterrar en el lodo y no vas a poder seguir. Y la Biblia nos dice cómo Elías había orado. ¿Y qué pasó? Cayó inmediatamente una tormenta. Apenas se veía la mano de un hombre, una nube chiquitica, y los carros se enterraban. Entonces la Biblia dice: pero pida con fe, no dudando nada. Amén, gracias a Dios. Mi amado, cuando ore con fe a Dios, y ore con fe, no dudando nada. Recuerde también que la Biblia dice que nuestra oración tiene que ser con ruego y con acción de gracias. Ya miramos y vemos entonces en Filipenses 4:6, oración y ruego. A veces hay que rogar. En la palabra ruego indica la tercera cosa. La oración debe ser con humildad, con quebranto, con el corazón en la mano. La oración debe ser con humildad. Ruego es quebranto, es súplica, es humillarnos a Dios. Si usted tiene problemas, humíllese al Señor. Pídale con humildad, ruegue delante de Dios. Dígale: Padre. Una buena frase es: Señor, te suplico, te ruego, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un corazón humilde para recibir respuesta a la oración. Hemos visto milagros de Dios, hemos visto milagros tremendos. Esta mañana en nuestro programa radial hubo un señor. Creo que el joven, este muchacho, el nombre es Pedro Soriano. Sí, me acuerdo todavía de Pedro Soriano. Esta mañana en el programa radial, él dio testimonio con lágrimas y dijo: yo jamás pensé que Dios era capaz de responder de esa manera. Pedro Soriano. Uno más de entre muchos de los que he hablado, Pedro Soriano, que dice que sufría terribles dolores en su cabeza. Después descubrieron que los dolores de su cabeza eran un problema ocular, un problema que había en sus ojos. No sé si era una infección o qué clase de problema, pero le dolía mucho la cabeza. Y él dice que cuando estábamos orando ahí, ungiendo, poniendo las manos sobre los enfermos, ustedes lo escucharon hoy también en la radio, dice que él sintió que por dentro bajó por allá, como por el canal de sus ojos, unas gotas con un sabor de medicina que bajó hasta su garganta. Yo aquí les he contado varios testimonios ya de personas así, de gente que dice que sienten el sabor de medicina. Hace como 15 días les conté el caso de uno que sintió, dice, el sabor y verdad, había aroma, se sentía de malta y vitaminas. Este de hoy, Soriano, dice que era un olor de medicina y que él sintió un líquido, unas gotas que bajaban por dentro hasta su garganta. Y dice: en ese momento, ustedes lo escucharon llorando, yo no pensé que Dios respondía así. En ese momento, dice, quedé sano completamente de ese dolor de mi cabeza. Más adelante parece que efectivamente le descubrieron
que el problema que él tenía, no sé si estaba esperando los resultados, creo que fue así, los resultados del laboratorio, del análisis que le habían hecho, y comprobaron que su problema era de los ojos. Dice, pero desde hoy he estado sano completamente en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Sí, más adelante lo confirmaron, era efectivamente un problema de sus ojos. Y quiero, antes de terminar, decirle, ore permanentemente. Hay una bendición adicional. Anote otro punto más. La oración nos ayuda a mantener nuestra victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios le ha dado la respuesta a la oración, mi amado, no desmaye, siga orando, aunque ya tenga la respuesta. Es como la fórmula de los médicos que le dicen, tome este antibiótico, son 20 cápsulas. Si usted se tomó 5 y ya se siente bien, cuidado, le dice el médico, siga tomando las otras 15 que le faltan, porque de lo contrario las bacterias son malignas, son como gérmenes inteligentes, astutos, que saben aprender. Si no se les da la dosis completa, aprenden a defenderse y a resistir el antibiótico. Pues bueno, ese es un antihistémico, se dicen en términos, creo que la doctora Paula sabe, ¿no es cierto? Hay unos que son antihistémicos, que son resisten. Bueno, la oración es un antihistémico para resistir. Si usted recibió respuesta a la oración, manténgase orando todavía. Sí, dele gracias a Dios, pero no baje la guardia. Atención, Efesios 6:13, y por allí vamos a estar ya concluyendo. Efesios capítulo 6 y el versículo 13. Oiga, cómo me ha gustado a mí ese versículo, es uno de mis favoritos, es uno de los lemas maravillosos. Efesios capítulo 6 versículo 13, díselo lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mira, aquí hay una palabra maravillosa: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Sabe el origen griego de la palabra resistir? Precisamente eso. La palabra en el griego es antistemi. Antistemi, que significa o viene, y lo podemos comparar con la palabra antihistamina. Una antihistamina. Anti viene de contra, histemi de resistencia. Un antihistémico es un agente contra o resistente a un germen. Esto en el griego significa oposición vigorosa. Cuando usted está tomando un antihistémico, usted lo que está diciendo en el griego es: estoy tomándome una oposición vigorosa. Pero también los griegos lo utilizaban para decir resistencia valiente. Hay agentes que son o se convierten en resistencia valiente en el aspecto físico, claro, en nuestro cuerpo. Colocarse frente a frente contra un adversario, mantenerse en su terreno. El antihistémico es alguien que se mantiene en su terreno, como cuando hay un combate en la guerra, o los soldados se mantienen en su trinchera y dicen: no nos vamos a dejar copar, dicen en términos militares, por el enemigo, y aunque nos quieran copar, no nos vamos a retroceder. Me mantengo en mi terreno y lo voy a resistir con una resistencia valiente. Autoridad. El antihistémico es eso, una resistencia valiente, una antihistamina. Lo que la Biblia nos quiere decir es que nosotros debemos tomar nuestra medicina espiritual. Es un antihistémico para resistir,
Manténgase en su trinchera, haga una oposición vigorosa al diablo, no se deje vencer ni de la enfermedad ni de los enemigos. ¿Sabe usted de alguien que le calumnia, que le quiere robar, que le está corriendo la silla en su trabajo, que está intrigando y atacando contra usted? Mi amado, la mejor antihistamina es nuestra oración, tomando nuestras armas espirituales. Tome, beba de la palabra de Dios. Cada día tome sus cápsulas, o como nuevamente lo digo, en nuestro devocional en inglés que ponemos aquí en inglés todas las mañanas en www.plenitudonline.com, Dew Drops, que significa gotas. Gotas del rocío son las primeras gotas, las dew drops, vuelvo a decirlo, las gotas del rocío de la mañana, del primer rocío que caen sobre las plantas, las refrescan, las flores, y hacen que las flores se abran y exhalen fragancias y olores y perfumes. Tómese todos los días sus cápsulas, sus píldoras con dew drops. Refrésquese en oración, su antihistémico, tómese todos los días, ore, lea la Biblia y dele gracias a Dios y diga: soy más que vencedor por medio de la oración. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Gracias al Señor. Bueno, hemos dado en este día una breve pero muy multivitamínica porción jalea para que usted aprenda a mantener su victoria. Beneficios de la oración, milagros de la oración. Dele gracias a Dios. Y si usted no es una persona de oración, deleítese. Mire, lo desafío, le reto, aprenda a orar. Si usted dice: es que a mí me da pereza orar, yo de verdad le hago un reto cariñoso. Haga un hábito todos los días, sentadito, de rodillas, en su cuarto, donde sea, pero adore a Dios y alabe al Señor. Resista en el nombre del Señor la enfermedad, los enemigos, el dolor. Si es necesario, hágalo también. Al que haya que atar, que es maligno, que le hace daño a usted, le ato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A un enemigo, funda su mente, sus pensamientos malignos. A alguien que quiere hacerle daño a la familia, un antihistémico que resiste la enfermedad. La Biblia dice que si hubiere pecado el enfermo, el Señor le perdonará y el Señor le levantará. ¿Por qué dice la Biblia? Porque la oración del justo puede, ¿qué? Mucho. Llame a los ancianos, dice la Biblia, si hay alguien que está enfermo, y oren por él, y el Señor le perdonará si ha pecado y le sanará. ¿Qué significa eso de que le sanará? Que la palabra, pero juntamente con la oración, es un antihistémico en contra de las enfermedades también. Oiga, qué tremendo. Pasa del campo espiritual al campo biológico, al campo físico. Dios tiene poder. Amén. Gracias a Dios, mi amado. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a salir a casita bendecidos. Vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo. Y si alguien necesita antihistémico, venga y oramos rápidamente aquí por usted. Si alguien tiene dolor, enfermedad o algún problema, voy a orar por usted. Pero acuérdese, ore con fe, no dudando nada. Recuerde la historia del pastor. Vienen, dijo en aquella ocasión, a orar para que Dios mande lluvia, pero nadie trae el paraguas. Vamos a orar a Dios, vamos a orar con fe, mi hermano, vamos a orar con fe. Créale a Dios, créale a Dios. Él tiene la respuesta para la salud, para la enfermedad. Él tiene la respuesta para los problemas. Y créalo radicalmente de una vez por todas que el Señor tiene el poder en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Yo voy a orar por usted también. Créale a Dios. Unámonos en oración. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hoy te adoramos, hoy te damos gracias.
Gracias por el privilegio, por las armas que tú nos das, Señor, como la oración. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret pedimos la sanidad, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro tu mano, tu poder. En el nombre de Jesús te creemos a ti, Señor. Te creemos a ti, Señor. Tienes el poder para sanar, el poder para echar fuera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de raíz, toda enfermedad. Declaramos tu mano poderosa, Señor, tu mano de sanidad. Tú que eres el médico divino, Señor, y sabes el origen radical de la enfermedad, y sabes el diagnóstico perfecto. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad, sanidad en el nombre de Jesús sobre toda enfermedad y toda aflicción. Y declaramos, Señor, la salud en este cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, en cada cuerpo. Declaramos tu sanidad, Señor, declaramos tu sanidad. La confesamos, la creemos. Dígale, Señor, gracias, lo creo. Dígale, Señor, lo recibo. Dígale, Señor, recibo. Recibo en el nombre de Jesús, recibo la respuesta para mi vida. La recibo la respuesta de Dios, cualesquiera que sea, enfermedad o petición, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, lo creo, lo recibo. Diga, lo recibo, Señor. Rompe toda atadura, toda maldición generacional, toda enfermedad, toda aflicción. Dígale, Señor, yo creo tu palabra. Tú dijiste, Señor, y tu palabra dice también que anduviste, Señor, en Palestina y Galilea, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, en el nombre de Jesús. Para mí también, dígale, Señor, para mí también. Yo creo tu palabra. Dígale, Señor, yo creo tu palabra. Yo creo, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, soy sano, soy sana. Dígale, Dios, creo tu palabra, creo tu palabra, creo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Acepto mi salud, acepto mi victoria. Dígale, me levanto en el poder, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adórale. Antes de ir a casa, confiesa tu salud, confiesa tu bendición. Quiero levantar mi voz ofreciendo a ti mi vida. Cántalo con alegría. En santidad y amor. Adora a Dios, adórale. Oh sí, solo a ti te ofrezco. Ofrécele tu vida y tu corazón, mi vida y mi corazón, y en tu alma póstrate delante de Él. Tu presencia en adoración. Levanta tus manos y adórale. Recibe hoy toda la gloria. Recibe hoy toda la gloria. Toda la gloria. Oh sí, Señor, recibe la gloria, la honra. Oh sí, te adoramos, Señor, gracias de Dios. Recibe hoy toda la gloria. Señor, te adoramos este día. Gracias. Nos vamos contentos, agradecidos
Vamos seguros, Señor. Vamos seguros. Hemos recibido la respuesta. Tenemos la solución en nuestra mano. Gracias, Dios. Adórale y dile: Señor, como Jesús de Nazaret frente a la tumba de Lázaro, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Yo sabía, Señor, que tú estabas aquí y que tú me oías. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado, pero dale un aplauso al Señor también. Y dile a la persona que está a tu lado: ve con fe, porque yo sabía que Dios siempre te oye. Dile: ve con fe, porque yo sabía que